Estimados señores y señoras, estimada señora cónsul de la Embajada de la República de Chile, Javiera Herrera, queridos amigos, muy buenas noches. En Moscú ya estamos de noche. Quisiera dar la más cordial bienvenida a nuestro evento, a la inauguración de la exposición virtual Arquitecturas hechas de arquitecturas. Quiero presentarles a las personas que hicieron posible nuestro proyecto. Es primeramente la Embajada de la República de Chile en la Federación Rusa, y en particular la cónsul Javiera Herrera, y Camila Mancilla Vera, arquitecta y máster en Patrimonio Cultural, académica de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por haber realizado la idea de esta exposición. Y ahora quisiera dar la palabra a Javiera Paz Herrera Andrade, cónsul de la Embajada y agregada de Asuntos Culturales. Muchas gracias, Tatiana, por tu bienvenida. En nombre de la Embajada de Chile en la Federación de Rusia, es para mí un agrado estar junto a ustedes para presentar la obra de la artista chilena Camila Mancilla, titulada Arquitectura hecha de arquitecturas. Es un proyecto que, como bien saben, Tatiana y Camila hemos impulsado hace harto tiempo y estamos hoy muy complacidos de tener la oportunidad de finalmente compartirlo con el público en Rusia. Cabe destacar que se trata además de una actividad que está siendo presentada en otras partes del mundo en colaboración con otras embajadas de Chile y haciendo uso de este formato en línea que ya se ha vuelto tan necesario en el contexto de la nueva normalidad a lo largo del mundo. En este sentido, igual quisiera agradecer y reconocer en particular el trabajo que ha hecho Tatiana y el Centro Cultural Iberoamericano de la Biblioteca de Literatura Extranjera, que han hecho posible finalmente el poder concretar la actividad del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Camila Mancilla, que nos va a hablar de su trabajo. Sí, muchísimas gracias. Para nosotros es una gran alegría de colaborar con la Embajada y con artistas de Chile. Y quiero decir a nuestros participantes que están aquí en el Zoom, que están con nosotros, que ellos pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat que tenemos abajo, en español o en ruso, si es difícil, entonces nosotros vamos a traducirlos. Y también hacemos una transmisión en Facebook, y en Facebook también se puede escribir comentarios y preguntas, y pienso que Camila contestará con mucho gusto a todas las preguntas sobre sus obras. Camila, por favor. Muchas gracias, Tatiana, Javiera, Pavel, esto realmente ha sido, bueno, como bien dijo Javiera, muy largo, pero de todas formas vale la pena. Me habría encantado estar allá. En algún momento voy a ir sí o sí. Para mí Rusia, bueno, conozco harto de la historia, sobre todo en relación con bueno, ciertas regiones del país, y hay varios artistas que sigo mucho en Moscú, entre esos Anastasia Savirova y Felipe Teclet, que vive allá en este momento, Philippe Teclet, y realmente para mí es un gran honor, y agradezco enormemente a la Embajada porque se ha portado fantástico conmigo, y al Centro Iberoamericano por toda la gestión y los inconvenientes técnicos también que tuvimos el viernes, la paciencia.
Así que me gustaría compartir pantalla, voy a hacer una revisión por algunas obras, en general ir hablando de las zonas geográficas que componen estos sitios y más que nada contar por qué empecé y después por qué hago esta revisión 360 de los mismos panoramas, pero ya hay intervenidos. Así que comparto y voy a ir contando. Bueno, la idea de esta serie es hacer una revisión visual por distintas zonas geográficas y cómo la arquitectura o las casas pioneras de alguna forma han conformado la identidad del país. Entendamos que nuestro país es absolutamente extenso y tenemos 7 zonas geográficas muy claras. Hay personas que apuntan y eso es cierto que tenemos casi todos los climas que podamos entender. Hay una zona del país que parece Marte, hay otros glaciares tremendos al sur, entonces realmente es absolutamente diverso y como la geografía es diversa, su arquitectura también. Entonces desde muy pequeño, por lo menos mis primeros pasos como ya de arquitecta, fueron intentar buscar cuál es el origen, cómo se asientan, cuáles son las primeras casas de determinados lugares, por un lado, y por otro, qué hay detrás de las arquitecturas, cuál es el simbolismo, por qué el material se construye de determinada forma, y buscar interactuar entre el paso del tiempo y también desde la perspectiva en la que lo estoy mirando ahora, que en la mayoría de los casos es casi 100 años después. Entonces, ¿qué cosas más me llaman la atención? Voy a partir por la zona austral, perdón, esta es la primera obra. La zona austral se compone básicamente de la Antártica chilena, la Patagonia, y un par de zonas que son ya más islas, son archipiélagos. Entonces el tipo de esta arquitectura tiene que ver mucho con la interacción que tiene con el mar, y qué pasaba con los barcos cuando llevaban petróleos y aceites a estas regiones. Entonces ellos llegaban, la mayoría, por ejemplo, con latones gigantes de petróleo. Y estos latones después los tensaban y los revestían en las casas. Y hay una relación muy fuerte entre los croatas, ingleses, noruegos, y por otro lado personas aborígenes de ahí, que son los chonos, Kaweshkar y los Selknam. Entonces, una de las cosas que también me gustaría señalar, que todo este proceso fue absolutamente, a ver, estoy ahí, un segundo, fue en parte una recopilación de muchas fotografías, y cada una de estas casas es una sola fotografía. En algunos casos la casa no tiene nada que ver con la techumbre, o tampoco tiene que ver con la ventana es de otra casa, y lo fui ajustando de esa forma. La mayoría de las obras son aproximadamente entre 10 y 20 fotografías del lugar. A ver, no sé, para un segundo, ahí sí. En este caso, el ornamento también fue, entendamos que la gente llegaba simplemente a vivir al lugar para hacer, para poblar, por supuesto, y la mujer acá tuvo una incidencia bastante importante. Llegaron muchas mujeres suizas que en su arquitectura de origen, ¿no es cierto?, de Suiza, traían los ornamentos, los jardines interiores, el trabajo con la madera. Entonces hay hartos aspectos que tengo la intuición que tienen que ver con el rol de la mujer en la arquitectura vernácula, y esos son algunos de los aspectos que he ido entendiendo, atisbando a medida que voy haciendo este proceso. Entonces, ninguna obra es definitiva, todas las obras están en constante cambio. Por supuesto que cuando las exhibo, las muestro, es un estado de la obra y siempre pongo la fecha porque después ya según las cosas que voy entendiendo y también viendo, las empiezo a cambiar. Esto tiene que ver con la arquitectura del barro, que hacían ladrillos de barro para construir fortificaciones, los españoles en una península también al sur de Chile, se llama Fuerte Bulnes.
Esto ya es la zona austral, hay una arquitectura que dialoga entre la tierra y el mar y se posa entre los dos a través de palafitos, estructuras muy frágiles de madera, revestidas con materialidades también que se encontraban en el lugar y el uso muy común de la madera. Están también muy ornamentadas en algunos casos y el uso del color es tremendo, hay mucho, mucho color, pero hay personas también que apuntan que Chile casi no tiene tanto colorido como México, por ejemplo, y eso fue una de las cosas que también fui atisbando en el proceso, que probablemente es por las lluvias y las condiciones climáticas que tiene ese lugar que hace que se empiece a perder, se empiece a corroer, como lo podemos ver en esta arquitectura, ¿no es cierto? Ya se perdió el color por el paso de los años, por las condiciones de intemperie en las que están. Entendamos que acá la lluvia es casi 6 meses completos, por lo menos, y los veranos son muy cortos y las condiciones climáticas son bastante fuertes. Entonces, ahí también es otro factor que fui determinando después. Claro, si a ellos les ha gustado el color desde siempre, donde sí se ha podido mantener en el tiempo, probablemente es en el interior. Entonces ahí ya empiezo a agarrar otro camino que probablemente va a ser una futura serie al respecto. Esto ya es la zona centro de Chile, que tiene que ver con una arquitectura más neoclásica, pero podemos ver, esta es una fachada en sí, solamente esta puerta, con esas ventanas, era una fotografía, y venía con una bandera mapuche, esto es en el barrio Concha y Toro. Y en el fondo también hablo de la apropiación del espacio de distintas etnias según los movimientos, no etnias, sino grupos culturales y movimientos sociales que han ido apropiándose del espacio que antes era aristocrático, ahora ya es algo, ha habido una reconversión y se usa por otro grupo de personas. Esto es una arquitectura muy típica de la zona centro y los viñedos. En Chile hay muchas, muchas, muchas viñas. Entonces siempre con el corredor al frente, las techumbres son más o menos bajas y los patios interiores proyectan mucha sombra para que en la noche entre calor como por el exterior y se pueda mantener en el día en el interior. Siempre las arquitecturas originarias o más vernaculares propias del territorio tienen que ver están absolutamente conscientes del medio ambiente, son sostenibles. Entonces siempre es importante hacer estas revisiones para ver cómo se construye. Esto ya es una arquitectura más moderna que se sitúa en la zona centro también, pero en la costa de Chile, y tiene peculiaridades muy propias como puede ser de Le Corbusier, ¿no es cierto?, el modernismo absolutamente pulcro, pero esto se cruza con unas expresiones horizontales y muy coloridas que tienen que ver con la llegada del modernismo a Latinoamérica y cómo se puede fusionar de forma no tan brusca, o es el intento de ello. Por otro lado, la arquitectura de Valparaíso, que son cerros y cerros con casas coloridas de millones de formas, y la expresión al exterior es colorida, con mensajes constantemente, con objetos, cuelgan ropa por todos los costados, y una de las particularidades de Valparaíso, y por qué es patrimonio de la humanidad, es, claro, por construir en el cerro, y también los ascensores que hacen que entre escaleras y ascensores se puedan conectar entre sí. Entonces, esto ya es absolutamente distinto a lo que estábamos viendo al principio, porque la fisionomía del territorio tiene otras características. Esto ya es en la zona norte chico. El norte chico generalmente también tiene este tema con el color, pero es más que nada por el sol. Se trabaja mucho la cal pintada, la durabilidad de la cal pintada son de 20 a 10 años, y tiene hay mucho de neoclásico vernacular en algunas áreas, incorporan las torres, es como una arquitectura portuaria neoclásica de alguna u otra forma. Esta arquitectura ya más en el interior, esta zona que contaba que parece Marte, en el fondo son desiertos y desiertos con unos roqueríos fantásticos que le dan una cualidad única,
y había muchos grupos culturales muy importantes, los atacameños, los diaguitas y incas fueron ahí relevantes. Este es otro modo de asentarse, más, tiene que ver con, o sea, la funcionalidad interior es parecida, pero se trabaja mucho el ladrillo para construir, se llama adobe, no es ladrillo que conocen ustedes, es una mezcla de barro, con desechos naturales. Las ventanas son absolutamente necesarias, tienen son altas y se expresan de una manera peculiar, quizás no tanto solo en términos formales, sino sus cortinas, los colores, etcétera, etcétera. Esta también es una arquitectura muy propia, pero acá la cal es genuina, se muestra el blanco y la sensación en estos lugares es casi que te encandilas, no puedes ver mucho porque el sol se refleja en la arquitectura, pero constantemente. Y acá ya empiezo a reconocer algunos aspectos, el rol de la mujer, en el fondo, dentro en el uso del color en las puertas y ventanas, y también en la disposición interior de la vivienda, como puede ser la cocina. Y si nos vamos más a detalle, en algunos casos el folclore mismo, o la forma de vestir tradicional de las mujeres, se podría decir, o tengo la impresión de alguna forma, que son colores parecidos a los que plasman en las ventanas y en las puertas. Estas son arquitecturas de iglesias católicas, muchos simbolismos, ¿no es cierto?, como son las estrellas, estos ángeles, en el fondo, una forma de ornamentarse muy ligada con el modo de construir. Y por otro lado el racionalismo absoluto de la arquitectura portuaria al norte de Chile. Esto es Humberstone, es una arquitectura en ruinas de madera, que probablemente en este caso no era la materialidad propia para ser emplazada en el desierto, pero así lo fue. Ahora les quiero mostrar, en el fondo con este proceso, me revisaba mucha bibliografía, muchos libros relacionados con la arquitectura, y siempre se repetía el nombre de el carpintero, ¿no es cierto?, el arquitecto, muy masculino. Toda la arquitectura en general siempre se entiende como de forma masculina, y por otro lado, no tanto la arquitectura sin arquitectos también lo es, porque es el carpintero el que tiene el saber, el que lo plasma. Pero ¿qué pasa con la mujer? Entonces, seguí revisando y dije, bueno, hay dos cosas. Una, que la arquitectura es objeto. El objeto no puede ser sin sujeto, por supuesto, y el sujeto se mantiene en constante movimiento. Entonces, ninguna obra puede ser igual a la otra, no puede estar con personajes, por así decirlo, con usuarios, porque es absolutamente movible, es absolutamente versátil. Entonces, desde ahí empecé a intervenir estas arquitecturas en formato 1 a 1, con mujeres provenientes de distintos tipos que están intentando salir para ser conocidas. Entonces voy a presentar unas animaciones que son de la misma serie. Un segundo. Y creo que se ve mejor. No sé si... ¿Pavel? Sí. Lo más importante es... Sí, lo más importante es, antes de enseñar compartir el vídeo, poner en marcha dos opciones: el sonido común y... ¿Sí? Optimizar. Sí. Optimizar, sí, para la pantalla completa. Ya. Entonces voy a mostrar. En el fondo son mujeres que aparecen dentro de la arquitectura, intentan mostrarse al exterior, mujeres provenientes de contextos latinoamericanos, contextos locales, juntos con animales que tampoco son tan visibilizados y tienen un rol fundamental en la arquitectura vernácula. Y ellas
dialogan con arquitecturas que se suspenden, con arquitecturas que se mueven, o simplemente ventanas que guiñan un ojo o intentan relacionarse más fuertemente con algunos lugares primordiales, como puede ser la puerta principal o la escalera. Nacen desde una puerta o nacen desde una escalera o se sitúan de una manera más espontánea. Entonces, cada una de estas obras que fueron compuestas de forma análoga las he ido repitiendo, y para esta exhibición quise hacer un panorama 360 de las obras, porque claro, como no es solamente ver las arquitecturas, no solamente se trata de arquitectura, sino todo lo que hay detrás, y en este caso es mostrar cuál es el rol de las mujeres en ello. Hice un collage, segundo. Son 5 panoramas esféricos, de panoramas 360 de las arquitecturas hechas de arquitecturas. Entonces, por ejemplo, esta es la zona sur, esta es una de las que ya mostré, y está intervenida con representaciones de mujeres de distintos lugares. Se puede ver, acá ya pasamos a la zona sur austral, es que había retrocedido. Sí, está muy lento. Entonces se traslapa con sonidos también de animales y características geográficas que tiene el lugar. Sí, parece que está muy lento. Cuando lo vean tienen que subir la calidad, porque el predeterminado de la calidad es muy bajo, entonces hay que subir ahí y activar el audio. Entonces, sí, está. Bueno, y ustedes lo pueden ver después en la página web. En el fondo son de cada zona geográfica, que es la zona austral, zona sur, zona centro, norte chico y norte grande, son 4 arquitecturas a los costados, en el fondo de estas casas de casas, intervenidas con mujeres y animales de todos los lugares. Y de eso se trata la exhibición. Lamento los inconvenientes técnicos, que parece que internet está muy, muy bajo. Muchas gracias. Creo que sería genial si compartiéramos el enlace del video aquí en el chat, para que la gente que está aquí con nosotros pueda verlo. Y además podemos mostrar la página de la exposición. Un momento. Voy a compartir mi pantalla. Pues esto es la página de la biblioteca, el sitio de la Biblioteca de Literatura Extranjera. Y aquí tenemos el enlace directo de la exposición. Se puede encontrar fácilmente, y aquí hay todas las obras y la explicación en ruso y en español. Aconsejo a todos ver a cada imagen con atención, porque como vemos comparte muchos detalles y es muy interesante. Y ahora es tiempo de preguntas. Mi pregunta es, Camila, dinos por favor, ¿qué te inspiró a crear
y hacer este collage en este formato, de dónde viene la idea. Bueno, la idea viene de dos lugares. Uno es una artista visual que trabaja con imágenes de distintos lugares y construye edificios con ellos. Esto fue casi como, eso es fantástico, tengo que hacer esto con Chile, porque me interesaba más que nada ver cruzando las mismas, las mismas tipologías, una vez unidas, ¿qué pasaba con eso? ¿Cómo se vería? Más que nada como complejizar esas ideas, porque claro, hay muchos estudios, pero son como imágenes aisladas, entonces no te puedes hacer un panorama completo. Y en general, eso, por ahí iba mi inquietud. Desde muy pequeña quería hacer, bueno, en los primeros años de universidad me interesaba en mi región, que es la región de Magallanes y Antártica chilena, hacer un libro en el fondo con un inventario de las arquitecturas y eso nunca fue posible, era como ya otro camino. A mí me interesaba más la acción, o sea, ver las imágenes juntas. Entonces fue primero cómo lo hago, millones de bosquejos de las distintas tipologías, después cómo estas se unen, ver muchas referencias de distintos modos de collage, y creo que también mi paso por la Escuela de Arquitectura sirvió muchísimo en términos técnicos para poder plasmar esto de la mejor forma. Esos son los dos aspectos. Muchas gracias. Y quería preguntar también, si comparto la pantalla una vez más, muchos collages tienen animales. Y quería preguntarte, no sé si he perdido yo ese detalle, no sé, pero ¿por qué están en el techo? Eso es curioso, pero a mí me interesa por qué están en el techo y qué significa. Yo entiendo que son los animales que representan el país, entonces, que es como un símbolo del país, pero ¿por qué están en el techo? Bueno, más que nada porque, digo, bueno, el mundo no había humanos, por supuesto, y no había arquitectura. Entonces, ¿qué estaba primero? El animal, por supuesto, y el animal con su territorio. Y después llega el hombre, se asienta y se expresa con estos modos de habitar. Pero el animal, estando en el texto, intenta como dominarlo, es decir, como este es mi territorio y ustedes están como en el fondo usando este espacio. Es darle protagonismo dentro de la escena al animal por sobre la arquitectura, para generar más cuestionamiento, etc. ¿Y el reloj? En esa arquitectura que es de Humberstone, en el norte de Chile, está el reloj. Eso viene con la fachada. Sí. Con la casa. Sí. Camila, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Te puedo intervenir con dos consultas? Sí. En primer lugar, quería que nos detallaras un poco más, porque claro, si bien sabemos en términos generales que se trata de una técnica artística de collage, quisiera que quizás ahondaras un poco en el proceso creativo de elaboración de las obras, por la parte como de la técnica, y por otra parte, hiciste alguna breve mención sobre cuáles serían los proyectos posteriores que derivarían a propósito de la obra que presentas hoy día. Si quizás puedes ahondar un poco más en como los proyectos futuros que tienes pensado a partir de esta obra. Sí, el proceso creativo primero es estudiar bibliografías del lugar, luego leer sobre la arquitectura del lugar, luego voy al lugar, tomo fotos de todas las fachadas o, bueno, basureros o como elementos que componen el contexto de las casas,
Después en computador, con la herramienta Photoshop, corto las fachadas y voy haciendo un cruce casi como un puzzle. En el fondo, la cara de la casa con la otra, después el techo de una con la otra, y así hasta decir, bueno, la tipología inicial es esta. Quiero hacer un gran palacio de esa tipología inicial. ¿Qué elementos puedo rescatar de cada fotografía para que esto se pueda pegar? Y en términos ya más técnicos, uso mucho la herramienta tapón, que clono en el fondo los detalles, porque las fotografías, la mayoría, vienen con los cables de la luz, ¿no es cierto? Sobre todo en Latinoamérica, que tenemos los postes llenos de cables afuera, y también autos o otras cosas que ensucian. Entonces, tengo que limpiar eso y ahí uso la herramienta tapón o pinto, digitalmente, por supuesto, para dejarla más pulcra y en el fondo que queda un poco mejor. Eso más que nada. Y todos los otros elementos, algunos son del lugar y otros son de otro lugar, como por ejemplo ese águila, la foto no la tomé yo, la tomó otra persona en alguna parte de Latinoamérica con licencia liberada, por supuesto, y la incorporé. Así que también es una mezcla de fotografías que yo he tomado y otras que están liberadas en internet o en algunos libros que ya he consultado y que están en las citas finales del libro. Y claro, de los proyectos posteriores, uno me interesaría mucho ahondar en el rol de la mujer, en el rostro de estas arquitecturas y también en el interior, y cuáles son, si hay una relación o no entre los ornamentos, los colores, los jardines interiores, y la decisión en alguna etapa temprana o posterior de la mujer, de la familia, para que se exprese, un poco para desmitificar el rol del gran carpintero o el gran arquitecto de toda la vida. Ese es un proyecto que lo estoy pensando todavía. El segundo proyecto que me interesaría es hacer una sección, como entrar a estas mismas arquitecturas. Sacar, ya no es la cara de la casa, ya no es la fachada, sino el interior, y cómo estas se relacionan, hay escaleras, los animales ya están en el interior, hay vegetación, una serie de cosas. Y otro tema que me gustaría es, tal como en la vida, la arquitectura, también tienen una forma de expresarse la muerte. Las animitas, ¿no es cierto? Los cementerios, etcétera, etcétera. Entonces esa es otra propuesta que estoy viendo. Estas mismas zonas geográficas, con estos mismos grupos culturales, cómo se expresan ya una vez de muertos, a través de los ritos funerarios. Esos son 3 proyectos que estoy trabajando y viendo las posibilidades. Gracias por la pregunta. Camila, yo también tengo una pregunta. Pues, como sabemos, Chile es un país forestal que tiene muchísimos, un montón de bosques y tiene plantaciones de más de 2 millones de hectáreas y una tradición de construcción de cientos de años, y además el 80% de las plantaciones forestales están hechas en terrenos erosionados, lo que provoca un beneficio a nivel geológico. Pero la verdad es que no veo muchos bosques pues en esta exposición, pues solo tratas de enseñar bosques cerca, pues tratas de enseñar los bosques en comparación con los campos, con el frío, con hierba, menos. Mi pregunta, ¿por qué? Porque es que siempre pensaba que Chile es un país que tiene muchos bosques, pero aquí en esta exposición no hay tantos bosques. Sí, es buena la pregunta, porque en el panorama 360, el que subí acá a YouTube, en la zona sur, que es donde más bosques hay, lo llené de bosques por todos lados justamente por lo mismo. Me di cuenta muy tarde que esa región tenía que tener mucho árbol. Pero por otro lado, hay algunos collages que incorporan los árboles o el bosque
también en la cubierta, porque de alguna forma el trabajo de la madera, el trabajo en el fondo de asentarse en el mundo, destruye. O sea, es sostenible, claro, porque usa las maderas de ahí mismo, pero necesita cortarse, ¿no es cierto?, pasar por un proceso de producción del material y luego ya se convierte en materia. Por lo tanto, hay árboles que están en las cubiertas, en los techos, como hay en la zona centro, que es una casa negra, ahí puse los árboles encima, también como por ese tema. Pero es verdad que sobre todo la zona sur de Chile tiene muchísimos bosques. El norte no tanto, y Magallanes tampoco. Magallanes, que es la zona que estamos viendo, tiene muy pocos bosques porque se han talado la mayoría y también porque hay mucho viento. Entonces el viento hace que los árboles tiendan a crecer hacia un costado. Pero muy buena tu pregunta. Lo voy a seguir, lo voy a tener en consideración. Gracias, gracias. Pues les quiero acordar a todos que se puede escribir sus preguntas o comentarios en el chat y pues creo que Camila está totalmente abierta para sus preguntas y comentarios, por favor. A mí me parece que también podemos permitir a nuestros participantes poner en marcha el micrófono. Si quieren preguntar algo a Camila. Mientras tanto, quería preguntar, entonces tenemos una exposición que representa todas las regiones del país, que es bastante largo, Chile. Y no sé si Camila ya enseñó la exposición a sus compatriotas, pero a mí me interesa su opinión. Sí, entonces para ellos también es un descubrimiento, porque para nosotros, para los rusos, cuando vemos las imágenes, todo es nuevo, no tenemos nada parecido aquí en Rusia, nuestra arquitectura es diferente, pero para los chilenos mismos, entonces, si, por ejemplo, ven la imagen de arquitectura de la región del sur, la gente del norte, por ejemplo, va a encontrar algo nuevo para sí mismo, por favor. Claro, la gente del norte quizás puede encontrar nuevo lo del sur, porque no ha pasado tanto tiempo en el sur, quizás solo de vacaciones o lo ha visto, pero en general no es tan nuevo en términos arquitectónicos. Lo que sí pasa mucho, que la gente dice, hace como edificios con las casas, cosas así, con las casas conocidas, me imagino. Entonces muchas personas me piden con su casa hacer una arquitectura con sus tipologías parecidas, o la cierta imagen, como puede ser la de la izquierda que tiene la casa roja encima, dicen, esa es igual a la casa de mi tío, o es la casa de mi tío, o es la casa de mi abuelo, etc. Entonces, esas cosas generalmente es para mí muy enriquecedor, porque se está entendiendo el mensaje, y por otro lado hago feliz a ciertas personas como visibilizando arquitecturas que no son siempre visibilizadas. Entendamos que lo que más se admira, últimamente estamos viviendo en un proceso que ya como anticolonialista, pero todo el tiempo para atrás, es la arquitectura monumental, la arquitectura ¿no es cierto?, de la aristocracia, la que se visibiliza, la que se muestra en los otros países, la que al mismo turismo se planifican las rutas para ser mostradas. Esta arquitectura no, esta arquitectura está como siempre detrás de la cortina, es como, no es tan bella. Entonces también creo que las pongo en un escenario como más idílico, me gusta jugar mucho con las estrellas, con la luna, también para llamar la atención y para que otras personas se cuestionen y las vean. Es como casi con la gente. Como,
Sí. Esa es por lo menos la intención. Así que, sí, eso. Normalmente los chilenos viajan mucho. No hablo del periodo que vivimos hoy, pero normalmente antes de la cuarentena y todo, sí la gente conoce bien a su país. Es que viajar en Chile es muy caro. Es más barato viajar a Argentina que vacacionar en Chile mismo. Entonces, lamentablemente no. De hecho, por ejemplo, yo tengo familiares en Magallanes que hasta los 30 años nunca habían salido de la región de Magallanes. Y así, la gente en general se queda, no conoce su propio país, conoce más afuera. Entonces, claro, esto también es una invitación a conocer algunos aspectos, pero esa es una gran problemática. Es más interesante ir a Europa que viajar en el mismo, conocer las peculiaridades que tiene el mismo país. También nuestro país en general está en constante crecimiento de identidad, como que nos cuesta saber qué es Chile, por los factores climáticos que les dije antes, y también por otras situaciones históricas que han ocurrido a lo largo de los años, pero el arraigo que se siente como al decir soy chileno, probablemente la idea que uno se crea es absolutamente distinta en el norte de Chile a la del sur. Me imagino que en Rusia es algo parecido, ¿no es cierto? Todo el este debe ser, pero otro mundo en relación a Moscú, claro. Sí, así que... Sí, más o menos. Por ejemplo, de arquitectura rusa también puede ser distinta dentro de una región. Por ejemplo, en mi región, si hablamos de las casas del siglo XX que fueron construidas, por ejemplo, hace 60, 70 años, hay diferencia. Las casas del norte tienen más ventanas que las casas del sur. Y es curioso, por ejemplo, una vez tuvo una visita de mis parientes de la parte del sur de mi región. Mi región es la región de Tver, que es una región que está cerca de Moscú, y ellos se sorprendieron porque en la parte del sur entonces las casas tenían pocas ventanas y en nuestro caso entonces podía ser que las casas viejas tenían 3 ventanas, un espacio bastante estrecho. Y es curiosa, es decir, que cada parte puede tener su estilo y a mí me parece que tu proyecto es muy útil para el turismo dentro del país, porque como así los chilenos también pueden descubrir algo nuevo y tener ganas de viajar más después de la cuarentena y todo, porque a mí me parece que ahora cada país descubre a sí mismo porque no puede viajar, no puede salir, todas las fronteras, casi todas las fronteras están cerradas y pues ese es el tiempo de pensar bien en lo que tenemos, qué patrimonio cultural, artístico tenemos y ver que cada país tiene algo precioso para visitar. Es cierto. De todas maneras, esta época nos va a ayudar a estar más presentes también, como con nuestro territorio. Y la casa se vuelve más importante, porque estamos más en nuestra casa que en el mundo exterior. Entonces también ahí hay un tema a trabajar. Pues es verdad. Y lo de los rusos que pueden ver la exposición, lo digo una vez más para la gente que se conectó
más tarde. Entonces, la exposición se puede ver en el sitio de la Biblioteca de Literatura Extranjera. Y también publicamos enlaces en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Centro Cultural Iberoamericano. Y también si no se encuentra por alguna razón, pues por favor escríbanos y vamos a enviar el link. Y para los rusos que lo ven, entonces puedo asegurarte que es una maravilla, todos los colores, la exposición, la concepción, es algo que yo, por ejemplo, quería tener una imagen en nuestro centro, porque es muy lindo y da muchas ganas de verlo, de viajar un día por Chile y verlo. Y yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo entonces, ¿cómo decir? Trabajo con cada imagen, con cada collage. A mí me parece que es un trabajo enorme. Algunos como 4 días y otros 3 meses, porque depende de la cantidad de fotografías y en general como la arquitectura en sí, no, bueno, me demoro mucho porque lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a cambiar y lo que le contaba es estar en constante cambio, entonces no podría decir como realmente cuánto me demoré, pero en todo este proceso, esto lo empecé hace 2 años. Entonces, las obras que ustedes están viendo ahora son hace 2 años que las he estado pensando, clasificando, mirando, viajando, editando, post-editando y así. Entonces, claro, si son 20 creo, como un mes más o menos cada una. Pero siempre las trabajo en conjunto y que juntas se vean parecidas y de todas maneras cuando vayamos cool les voy a llevar una. Para ustedes, sí. Muchas gracias. Camilo, tengo una pregunta más que me interesa. No sé mucho de arquitectura, pero pues algo sí, yo sé. Y, en su obra, pues también destaca una aportación que clarifica un aspecto de gran importancia, de verdad. Se trata de la anchura del límite. Luego me dice si me equivoco o no me equivoco. Es decir, trabajar el espacio como un elemento vacío que está contenido por algo que no lo envuelve es, en muchas ocasiones, como he visto, es un punto central pues, en esta exposición. Es que aunque haya dicho que ha trabajado mucho con cada collage, veo que la construcción es rápida, es silenciosa, es limpia, es a lo mejor, no sé, a lo mejor me equivoco, pero es algo muy consciente en la exposición. O es una obsesión que se está llevando al extremo. ¿Me equivoco o no? Sí, los grandes como fotógrafos que sigo generalmente usan la misma composición. En el fondo es muy pulcro el cielo, muy horizontal la perspectiva del horizonte, y en él lo que prima es la arquitectura. Entonces eso fue, para mí, cuando empecé a ver esas fotografías, me daban hasta sensaciones extrañas como con la pulcritud del contexto y cómo ésta se releva, ¿no es cierto?, en el centro. Entonces quise seguir ese mismo patrón con absolutamente todo lo que estaba haciendo para que la protagonista en este sistema sea la arquitectura, la casa, y todo el resto pasa a segundo plano, independiente que está arraigado un territorio, pero ese territorio también por zona es solo uno. Hay variaciones, por supuesto que hay distintos tipos de pasto, en este caso de coirón, pero
quise como forzosamente mostrar que, claro, es un mismo territorio, pero las formas de asentarse, las formas de expresarse son absolutamente distintas y que no quepa duda al respecto. Entonces, claro, siempre en el centro como muy pulcro, y después ya cuando lo intervengo, ahí ya se desarma todo esto y le da vida y lo mueve, etcétera, etcétera. Como es la vida misma también, con todas las cosas. En la vida normal todo está como caótico, ¿no es cierto? Y uno le va dando como la forma. Entonces, sí, buena observación. Muchas gracias por la pregunta. Pues en este caso tengo que preguntarle también que en algunos momentos lo importante de los proyectos pueden llegar a ser las ideas construidas para perdurar en el tiempo y no quedar obsoletas. ¿Y qué piensa? ¿Qué puede ser la esencia material? Pues la esencia material ¿es idea o es algo otro? La verdad no te escuché una parte. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Pues en algunos momentos lo importante de los proyectos, por ejemplo, si hablamos de este proyecto, es que puede llegar a ser las ideas construidas para perdurar en el tiempo y no quedar obsoletas. Y que en este caso puede ser la esencia material. ¿Qué es? La idea o qué se puede, qué se puede hacer para que perdure en el tiempo. Pero no sé realmente si es necesario que perdure en el tiempo, porque ya el tiempo es como pensar mucho, pero si las obras, ¿qué se puede? La verdad no entiendo la pregunta, como qué se puede, cómo estas obras podrían perdurar en el Sí, tiempo como las casas. Sí. Bueno, las obras... construyéndolas, ¿no? Ese es mi sueño. Algún día hacer todas estas arquitecturas en la vida real. Y también nace un poco por ahí, porque como toda esta fantasía que hay detrás, a mí me encantaría hacer como castillos voladores, por supuesto, como cosas absolutamente casi que no se pueden construir. Entonces, claro, llevándolas a la vida real, yo creo, para que perduren en el tiempo. Pero sí, yo creo eso, pero no sé si sea tan importante. Todo se lo lleva, el ciclo de la vida todo se lo lleva y al final todo se olvida. Y todo se olvida. A mí me parece Pero que podrías hacer imágenes para turistas. Creo que los turistas de diferentes países comprarían con mucho gusto una imagen como así, porque es muy lindo y sería sí, una sí. perfecta decoración para cada casa. Y en nuestro chat nos escriben que te agradecen, gracias, muy interesante, quisiera visitar estas casas originales, nos escribe Tatiana. Y en Facebook también tenemos los comentarios. Un comentario de la parte de Fernanda que dice que es increíble trabajo, precioso. Y un comentario de Irina, las obras son increíblemente bellos, muchas gracias por compartirlo. Y yo, de la parte de nuestro Centro Cultural Iberoamericano, de la parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera, quiero agradecer una vez más a la artista Camila Mancilla y a la Embajada de la República de Chile por haber compartido la belleza
del país tan lejano y tan hermoso que es la República de Chile. Deseo a todos visitar un día el país y ver todo esto con sus propios ojos. A mí me parece que vale la pena. Camila, una pregunta más, que la última pregunta. ¿Cómo ves ahora la situación en la formación de los diseñadores, de las personas que dedican su vida a la arquitectura, que no sé si habrán personas que sorprenderán, que habrán personas de Chile que sorprenderán al mundo con su talento? Sí, acá, bueno, el premio Pritzker, que es el más importante a nivel mundial, lo ganó un chileno hace 3 años. Pero es una arquitectura que, por lo menos para mí, no sé, yo creo que en términos como arquitectónicos, por supuesto que es fantástico y él tiene proyectos de vivienda social muy buenos, pero se aleja un poco como de lo propio del territorio, lo identitario, lo propio de la identidad cultural en general. Entonces, yo como que veo para adelante, yo creo que esta apertura, o sea, no tanto mirar al arquitecto o estudiar arquitectura por hacer arquitectura y ser como el arquitecto autor, o no es cierto, como el arquitecto artista que anda ahí mostrando, sino más que nada estar como donde no hay arquitectos, que es un porcentaje gigante del mundo. Entre eso está, bueno, hay arquitectos que están en pos de eso, entendiendo cómo estas arquitecturas vernáculas funcionan y haciendo arquitectura de esa manera. Y en Chile, bueno, hay arquitectos locales, pero hay un arquitecto que habla mucho de los países sin arquitectos, como arquitectura de emergencia, Jorge Lobos, y un poco por ahí, yo creo que ese es el camino, es como desmitificar la arquitectura totalmente y estar con la gente, al servicio de la gente y seguir generando, por supuesto, patrimonio para el futuro, pero absolutamente arraigados como al ser, ¿no es cierto? Como a lo propio de nosotros, más que estar para afuera y consciente con el medio ambiente. No hacer arquitectura, a veces, por ejemplo, los edificios con mucho vidrio, al final el edificio se tiene que llenar de aires acondicionados para ventilar el interior. Eso es una irracionalidad tremenda. O sea, en el fondo haces arquitectura para estar complicado, para tener que ventilar los interiores. ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. Entonces esa arquitectura sin sentido es lo que se tiene que morir en este momento. Y hacer arquitectura que le haga sentido a la gente, y que le haga sentido al territorio, a los animales, a todo el mundo. Y es la única forma de sobrevivir, o si no, esta pandemia y todo lo que venga después nos va a terminar, no sé, exterminando, porque lo hemos hecho mal como arquitectos. Yo creo que el rol del arquitecto ha sido bien malo, muchos aspectos. Así que, sí, esas son mis convicciones. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido esta noche, porque en Rusia es noche, por haber compartido esta noche con nosotros. Esperamos nuevos encuentros y nuevos proyectos con artistas chilenos y con la Embajada de Chile. Toda la información sobre las actividades de nuestro centro, el Centro Cultural Iberoamericano, se puede encontrar en las páginas del centro, en las redes sociales y en el sitio de la biblioteca. Muchísimas gracias a todos los participantes y a todos que nos han seguido en Facebook. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias por la invitación, fue muy bueno. Gracias, Javiera. Gracias Camila, gracias Tatiana, y gracias Pavel por toda la ayuda y por darnos la oportunidad también de mostrar la belleza de Chile a través de la obra de Camila. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.